Hola, ¿qué tal? Estamos, vamos a ver que lo tenga claro porque ya se confunde uno con tantos goles y tantas ligas y tantos capítulos. Estamos en la segunda liga, temporada 86-87. Volvemos a enseñar esta maravilla de foto del grandísimo compañero Agustín Vega, la quinta del Buitre reunida en Barcelona el 30 de octubre de la temporada 92-93. En esta temporada 86-87 lo hacemos porque vuelve Pardeza, la única temporada que está en el Real Madrid, luego se va al Zaragoza otra vez por diferentes circunstancias que estamos aquí analizando. Y ahora vamos, nuestros invitados, Diego Barcala, Lolo Beltal, Roberto Palomar. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora estaré con vosotros enseguida. Y vamos a ver los resúmenes de la jornada 31 a 32. El partido más atractivo de la jornada a priori, Athletic de Bilbao, Real Madrid. Un Athletic que lleva ya 9 jornadas sin ganar y un Real Madrid que se afianza en ese primer puesto. Era un partido muy esperado, primero por los dos contendientes, segundo por la situación en que se encuentran ambos equipos y un tercer aliciente, la situación que ha planteado el jugador del Real Madrid, Hugo Sánchez, a lo largo de la semana. El Madrid resolvió el partido, un partido realmente apasionante que ahora vamos a ver en imágenes que comenta Alberto Bacigalupe. Se ha llenado San Mamés por primera vez en la temporada. Casi 47.000 espectadores y 17 millones de recaudación. Tarde primaveral y en la reventa las tribunas a 12.000 pesetas. En el ánimo de la hinchada rojiblanca, la ilusión no solo de vencer al Real Madrid, sino de lograr 2 puntos muy necesarios. Prolegómenos de gala y arbitraje a cargo del aragonés Calvo Córdoba. Hay que decir que con este árbitro el Athletic todavía no conoce la victoria. El equipo merengue, sin embargo, no puede decir lo mismo en su calidad de visitante luego del encuentro disputado hoy. Y por lo que respecta a los rojiblancos, atención. En las 6 últimas temporadas y de 12 puntos posibles, el Real Madrid se ha llevado 9 de la Catedral. El juez con los capitanes, Goicoechea y Camacho. 2 grandes jugadores y, por supuesto, 2 buenos amigos. Los madridistas se han posesionado pronto del medio campo y, como consecuencia de ello, lograrían inaugurar el marcador muy pronto. Tras esta primera jugada de ataque local, una falta a Pardeza. Ahí está. Sería sacada sin consecuencias. Y enseguida el gol madridista, conseguido a los 8 minutos. La pelota llegará a Michel. Servicio largo de este y envío de Andrinúa a córner. Lanzará desde la esquina Juanito. Ahí está. Y Mino va a cabecear a la red. 0-1. Veremos el gol repetido luego de la natural euforia del equipo merengue. Un tanto que caía como un jarro de agua fría entre toda la afición. Ahora Pardeza va a rematar fuera ese servicio de Hugo Sánchez. Como los males nunca vienen solos, a los 15 minutos caía lesionado de Andrés en esa jugada con Gallego. El rubio centrocampista, esa es la repetición de la jugada, sería retirado en una camilla y trasladado con posterioridad a la Policlínica de San Antonio de Bilbao, donde se le ha apreciado rotura del ligamento lateral interno. Oye, Raúl,
Habrá de ser intervenido quirúrgicamente. Para él ha concluido la temporada. El perro flaco rojiblanco sigue repleto de pulgas. Con más entusiasmo que acierto, el Athletic trataba de equilibrar el marcador. En esta jugada, Urtubi va a lanzar fuera. Una nueva acción de ataque vasco, con Bullo anticipándose la acción de los delanteros locales. Y a los 25 minutos, el 0-2. Gordillo juega el balón y Andrinúa va a tocar el cuero con el brazo. Penalti, no sin protestas, pero penalti que vemos repetido. Desde una perspectiva distinta, falta máxima que Hugo Sánchez iba a convertir en gol. Ahí está. Athletic 0, Real Madrid 2. Repetición del segundo tanto madridista. Cinco minutos después se iba a alegrar la contienda, porque llegaba el gol del Athletic. Tras esa falta, Urtubi lanzará el golpe franco y veremos cómo Goicoechea remata en perfecto testarazo. Ahí. Acortaba distancias el Athletic y crecían las esperanzas de levantar el partido. A partir de este momento, el Real Madrid replegó un tanto sus líneas y el equipo rojiblanco vasco avanzó naturalmente, cobrando mayor terreno y tratando de recuperar lo perdido. Ahora Pizzo Gómez chuta desviado. Momentos en los que buscaba la igualada el Athletic. Ahí está Pizzo Gómez. Buscaba la igualada al equipo de casa. Joseba Aguirre, que reemplazó a De Andrés, acaba chutando desviado. Continuaba la presión rojiblanca en un intento desesperado de sorprender a Bullo. Y atención a esta jugada en la que se pidió penalti por entrada de Chendo al joven de Diego. Esta es la repetición ralentizada. Calvo Córdoba no concedió la máxima pena y se ganó una gran bronca, adornada con muchos pañuelos blancos desde las gradas. Culminaba lo más importante de la primera mitad. Estamos en los inicios de la segunda. El Athletic buscaba la igualada, Ben Hacker y Pirri interesados por la marcha del encuentro, y el Real Madrid, un poco más cauto pero bien cerrado, trataba de conservar su ventaja. Había hecho lo más importante. La preocupación también imperaba en el rostro y en el sentir de Iríbar. Goicoechea a punto de sorprender a Bullo. Y de inmediato una buena jugada de Urtubi, con centro hacia Sarri Ugarte. Ahí está Urtubi y Sarri Ugarte en ese remate que despeja a Bullo. Corrían los minutos y todo parecía sentenciado. Acabará rematando de Diego sin puntería. Ahora golpe franco a cargo de Hugo Sánchez, detenido por Bjurrun. Y en definitiva, muy poco más que contar. Final de un encuentro que tuvo lo mejor en la primera mitad. Un arbitraje discutido de Calvo Córdoba, que ha mostrado tarjetas a Juanito, a Goicoechea, al masajista del Real Madrid y a Manolo Sarabia. Era un compromiso muy difícil y aunque el Athletic ha mejorado actuaciones anteriores, ha mostrado que, por uno u otro lado, no está para grandes empresas. Bueno, yo estoy negociando mi libertad, ¿no? O sea, yo deseo ayudar al Real Madrid porque yo lo que he querido hacer desde un principio ha sido hacerlos con la mayor discreción. Ha salido a la luz pública, pero no por mí, porque yo quería que esto saliese el 30 de junio y por supuesto con la intención de que pueda jugar hasta el 30 de junio.
Por lo que a mí respecta, seguiré con la misma ilusión y con el mismo entusiasmo como lo estoy haciendo ahora. Y bueno, ya las otras cosas que sucedan ya no dependen de mí, ¿no? ¿Te extrañaría que la directiva tomase esa postura que indiqué anteriormente o eres un hombre demasiado importante para prescindir de ti? Yo pienso que la importancia la van a decidir ellos, ¿no? Si creen que no soy importante, pues entonces me apartarán. Pero si creen que realmente soy importante, me dejarán que termine y que ayude al Real Madrid para que logremos los éxitos todos juntos como a un principio. ¿Cómo titularías tú hoy la crónica de este partido? El Madrid nunca muere. Mucho más que la presencia de Hugo Sánchez en el estadio, la atención al comienzo del partido se desvió hacia la clínica donde estaba internado Vicente Calderón y hacia el palco presidencial, donde iba a acudir Udo Lattek, entrenador del Bayern de Múnich. Lattek no vino, lo hará el próximo miércoles en el partido con el Atlético. Ha sido la 18ª vez que el Real Madrid gana a Valladolid en partido de liga en su estadio, una victoria conseguida con apuros frente a un conjunto con un juego de calidad, al que solo le falta finalizar con gol las jugadas de ataque. El Valladolid contuvo los primeros 10 minutos el juego ofensivo del contrario. Fue desbordado en el minuto 15 de partido por su flanco izquierdo, en una combinación entre Solana, Butragueño y Michel, el jugador que entrega el balón a Parreza para que consiga el primer gol del Real Madrid. Para los jugadores del Valladolid, en especial para su entrenador, el gol número 56 en la liga del equipo blanco vino precedido por un fuera de juego. Lo que ahora les ofrecemos no es una nueva repetición, sino una jugada con los mismos protagonistas, un minuto después de la del gol, con el partido en idénticas circunstancias y el mismo rematador con distinta suerte. El partido entró en una fase en la que el equipo de casa se mostró conformista, con un nivel de juego por debajo de lo habitual, en parte, según su entrenador, por el cansancio de la eliminatoria europea. El Valladolid se hizo con el ritmo del partido, con Eusebio, el jugador que dispara a puerta, bordando el fútbol. La mejor forma de romper la defensa del Valladolid fue siempre para el Real Madrid buscar la penetración de Michel por el interior. Cada vez que ese jugador buscaba la línea de fondo y levantaba la cabeza, se producía alguna jugada de peligro, como este remate de Sanchís. El Real Madrid fue cada vez a menos. El Valladolid cada vez llegaba mejor. En pantalla un tiro sobre portería de un jugador que realiza un trabajo de mérito en el medio del campo, Minguella. Dos minutos después del tiro de falta de Minguella, el Valladolid coordina con acierto su juego ofensivo. El balón, tras ser tocado por Jorge y Minguella de nuevo, llega en desplazamiento a Torrecilla, que había subido por el lateral. Este busca el cambio al segundo palo y Mino despeja a córner. Se sacará de esquina y fíjense la parte inferior de la imagen, pues ahí está Moya, que reacciona con rapidez a ese balón que le había venido semi-rebotado. Una nueva toma con el rápido giro de cintura de Moya. Hoy ha habido silbidos para Hugo Sánchez cuando ha tocado la pelota, a menos que ésta pasara cerca de la portería, momento en el cual, como en esta falta que apreciamos, cambiaban por palmas y aplausos, aunque luego volvían a ser silbidos. Tan solo faltaba un minuto para que el árbitro del partido pitara el descanso. Mino tuvo que agarrar a Peña para que este no se escapara y se quedara solo. Peraíta Ibáñez mostró tarjeta amarilla a Mino. El central del Real Madrid tiene con esta de hoy 4 y no podrá jugar con el Atlético el próximo miércoles en jornada de Liga. Resumimos ya la segunda parte, con idénticos protagonistas que la primera, sin cambios de jugadores pero con cambios en cuanto al juego. Una fase de calidad y ritmo por parte de ambos equipos y un gol anulado al Real Madrid en el minuto 15 por fuera de juego de Parreza. Una anulación protestada con pañuelos blancos en todo el estadio. Y si Valdano puso de moda una vez lo del miedo escénico, Azcar Gorta ha dicho hoy que la salida de Juanito en el minuto 57, que vamos a ver a continuación, ha sido el impulso anímico que cambió al Real Madrid en la segunda parte. Y de hecho, así lo fue. El Valladolid siguió jugando muy bien en el centro del campo, pero poco a poco, tras la salida de Juanito, se podía apreciar la reacción de juego del equipo blanco. Encerrado en su área el Valladolid, fueron llegando las ocasiones para los locales, como esta que vamos a ver a continuación de Hugo Sánchez.
Ahí tenemos a Juanito al saque de una falta cometida sobre Gordillo. El balón, tras el saque de la misma, será rematado por Chendo tras el rechace de la defensa. El Real Madrid atacaba continuamente, dominaba, siempre con los dos equipos manteniendo un buen nivel de juego. El balón llegará al final a Sanchís, que empalma ese remate cruzado. El Valladolid había efectuado ya dos cambios, Víctor por Onésimo y Sánchez Valles por Moya. Este movimiento de balón se produce en el minuto 71 de partido. Intervienen Butragueño, Gordillo y Michel, quien sobre la marcha recorta a Torrecilla y envía el balón sobre el área. Tras una serie de rechaces, se produce una intercepción de balón con la mano derecha por parte de Moreno, uno de los dos centrales del Valladolid. Así fue la jugada que produjo el segundo tanto del Real Madrid y el penalti señalado por el señor Peraíta Ibáñez sin ninguna duda. Lanzó el penalti Hugo Sánchez. Se produjo entonces la misma reacción que en la falta que vimos antes. Silbidos, aplausos durante el lanzamiento y silbidos de nuevo a continuación. Gol número 27 de Hugo Sánchez. Con el partido controlado, marcador a favor, dominó el Real Madrid. El Valladolid no supo salir ya tanto al ataque y su juego bajó notablemente. Vemos a Pardeza, que va a cambiar de nuevo el balón al otro lado del área donde lo había venido. Santillana intenta el salto con el defensa Torrecilla y al final tiro de Juanito. Santillana, que interviene parcialmente en la jugada en ese salto, había sustituido minutos antes al jugador butragueño. Y si habíamos señalado que el Real Madrid había pasado por apuros en algunas fases del partido, pasó apuros también al final, cuando Peña, 5 minutos antes del término del encuentro, tuvo esa ocasión ante Bullo. Las mejores jugadas en 6 minutos, jugadas de un partido presenciado por 70.000 espectadores en el que se recaudaron 22 millones de pesetas, arbitraje sin complicaciones de Peraíta Ibáñez y tarjetas amarillas a Mino e Hierro. Pero lo que no acaba de entender muy bien la gente es cómo un jugador como tú quiere marcharse del Real Madrid. Bueno, está en proyectos, en posibilidades de que haya interés en Italia y luego pues hay un equipo español también de por medio, ¿no? Español no puede ser otro más que el Barcelona. Bueno, sí, el Barcelona. Lo que pasa es de que por el momento pues mi mayor interés es el ayudar al equipo a lograr los objetivos marcados. Mi situación actual es terminar la temporada, por supuesto, porque pues en lo que a mí respecta no va a haber ningún problema para ello. Y yo quería sobrellevar todo a nivel de una manera discreta. Lo que pasa es que se filtró y pues está la circunstancia tal y como está, pero pienso que dependiendo cómo vayan las cosas de aquí a final de temporada, pues podré tomar una decisión final, ¿no? ¿El Real Madrid también crees que tiene claro que va a aguantar contigo hasta el 30 de junio o intuyes que a lo mejor el Real Madrid puede tomar alguna medida con respecto a ti y decidir que no juegues en un momento determinado? Bueno, es que tanto el Real Madrid como yo no tenemos motivos para romper nuestra relación, ¿no? Es lo que quería aclarar desde un principio y manifesté, de que ha sido una iniciación de una posible gestión, cosa que cuando yo ya lleve la carta de rescisión de contrato, entonces es cuando ya sea en serio y cuando ya el Real Madrid pueda sentir que con una postura ya en firme y definitiva mía, pues pueda pensar en apartarme o en dejarme hasta el 30 de junio, pero por el momento las relaciones han sido amistosas y cordiales y es un inicio de una posibilidad y esperará que los acontecimientos de aquí a final de la temporada se sobrelleven como hasta ahora y haya un arreglo final, ¿no? Hugo Sánchez siempre será el mismo, fue Hugo Sánchez y será siempre un genio por encima de todo. Bueno, pues estamos terminando en aquella liga larguísima 86-87 lo que sería en términos de baloncesto la liga regular. Si estuviera aquí José Ángel de la Casa nos diría que vaya tontería que acabamos de decir, pero creo que lo entendemos un poco más entre todos. Vamos a ver el partido de la jornada 33 que se jugó un 26 de marzo porque el 24 de marzo murió el entonces presidente del Atlético de Madrid, Vicente Calderón. Se tenían que enfrentar Real Madrid y Atlético de Madrid, la jornada se jugaba el 25 y debido al fallecimiento de Vicente Calderón el 24 se aplazó al día 26. Esto fue lo que ocurrió en aquel Real Madrid Atlético de Madrid. Y seguimos, fuerte goleada del Real Madrid a su eterno rival, el Atlético, en el encuentro de fútbol de la Liga aplazado 24 horas debido al fallecimiento de Vicente Calderón. 4-1 fue el resultado final a favor del Real.
El Real fue muy superior al Atlético en el derbi madrileño que congregó anoche a 100.000 espectadores en el Estadio Bernabéu, que dejaron en taquilla 40 millones de pesetas. Dos fallos defensivos del conjunto rojiblanco propiciaron que a los 12 minutos en el marcador campease un 2-0. Este es el primer gol. Michel centra y Sánchez cabecea a placer, libre de marcaje. El segundo tanto se inicia también en las botas de Michel, inspiradísimo anoche, y Martín Vázquez, desmarcado, bate de nuevo a Mejías. A los 25 minutos el 3-0. Juanito inicia la acción y Martín Vázquez culmina con este disparo a la red. A los 13 minutos del segundo tiempo, en pleno festival del equipo local, Michel pasa a Butragueño, que consigue el 4-0. A falta de 6 minutos para el final, consiguió el Atlético el llamado gol del honor. Su autor, Julio Salinas. En la última jornada, esto era la jornada 33, luego en la jornada 34 se cierra la Liga, el Real Madrid es primero, pero como si nada, porque se establecen, a ver si soy capaz de decirlo rápidamente, los partidos a jugar entre el 12 de abril del 87 hasta el 21 de junio del 87, 2 meses más de Liga, una extensión de la Liga. 3 grupos. Playoffs por el título. Real Madrid, Barcelona, Español, Sporting de Gijón, Zaragoza, Mallorca, que se enfrentan entre sí. Playoffs por la Copa de la Liga. Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Betis, Murcia, Valladolid. Esa derrota al Atlético de Madrid le mandó abajo y el Español se metió en el playoff por el título. Y playoff por el descenso. Athletic, Las Palmas, Osasuna, Racing, Sabadell y Cádiz. Grupo de la Liga, grupo de la Copa de la Liga y grupo del descenso. No hay quien lo entienda. O de hecho, necesito aclaración. O sea, el Athletic Bilbao, que había sido campeón hacía 4 o 5 años, se mete en un playoff por el descenso. Sí, exacto. Y el Madrid, con esta victoria, priva al Atlético de Madrid de poder ganar la Liga. Y el Español se mete arriba. Ahora, fíjate, los compañeros de viaje de Madrid y Barça para luchar por el título. Real Sociedad, hoy sería Sevilla, impensable prácticamente. Español, Sporting de Gijón, Zaragoza, Mallorca. O sea, que había... lo tenían muy dominado Madrid y Barça. La temporada regular ha sido una pugna entre ellos, pero la chance de equipos que hoy sería impensable verlos ahí arriba. La temporada había empezado en agosto, y fíjate, luego lo que se alargó es un invento que no tenía ni pie ni cabeza. Iba a decir, el Atleti acabó séptimo aquella liga, yo creo. Es que el Atlético de Madrid. Sí, y una mala temporada. Ya da igual, porque pelearon por nada, pelear por nada. Porque la federación quería que el primero de ese segundo grupo fuera la UEFA, pero la UEFA no permitía que el séptimo clasificado, que era el Atlético, obtuviera un puesto UEFA. Por lo tanto, jugaban por nada ese grupo del medio. Bueno, pues las cosas no terminarán ahí, porque el Madrid se le complica mucho todo, porque recordaréis que juega la eliminatoria de Copa de Europa frente al Bayern de Múnich, sucede lo de Juanito, luego poco después Hugo Sánchez dice que se quiere ir, o sea que no fue un final feliz ni fue fácil aquella segunda liga. Así que vamos a ir por partes y vamos a ver el repaso de las jornadas 35, 36 y 37 y al término de ese bloque, Ramón Mendoza viene a Estudio Estadio para explicar la actualidad del Real Madrid, que estaba más que caliente. Vamos ahora con ese resumen del Real Madrid-Barcelona. El partido reunía todos los alicientes de las grandes tardes de fútbol. Un domingo a las 6 de la tarde. Casi la hora asegurada como ideal para los esperados encuentros. Primera jornada de un nuevo sistema de competición, con liguilla entre los 6 primeros clasificados. A diferencia de otras tardes, el simultáneo electrónico no jugó, solo interesaba lo que ocurría en ese estadio. Los alicientes de los 4 goles del Barcelona al Atlético, las galopadas de Carrasco, los recuerdos de la tarde-noche de Múnich, Martín Vázquez de titular, Juanito fuera de la lista y Jankovic, el nuevo, conocido simplemente por el sobrenombre de Janko, sentado en el banquillo. Temperatura ideal, el césped como una alfombra, algo mojada y con intención, según los jugadores y entrenador del Barcelona. Urizar, el árbitro y sus líneas, en el noveno Real Madrid-Barcelona. 90.000 espectadores pendientes de 22. Uno solo, Udo Lattek, atento a todo. Un ambiente incompleto, un partido sin goles, una imagen y un sonido tal y como se produjeron a las 6 de la tarde. Ha cortado Martín Vázquez, Víctor. El balón llega a Chendo.
Y es Gallego finalmente el que controla. Gallego para Camacho. Le cierra Víctor. Recoge Gordillo para el Real Madrid. Gordillo, el centro, Moratalla, y se adelantó Zubizarreta a Hugo Sánchez. Trata ahora de sorprender en el saque largo. Zubizarreta, atención, Archibald se le fue alto. Dudó un momento Bullo en la salida y se le fue alto el disparo a Archibald. Ahí vemos de nuevo la jugada, cómo llega Archibald, y ante la salida de Bullo se le fue el disparo demasiado alto. Sacó rapidísimo Zubizarreta, tratando de sorprender con su saque largo en el contraataque. Y a punto que estuvo de conseguirlo. Cuando ha robado ese balón Calderé. Calderé, el disparo, fuera. Otra nueva ocasión para el Barcelona, minuto 17 del primer tiempo. Ahora a cargo de Calderé. Robó ese balón. Y observen su disparo, que se va ligeramente alto. Saca ya Bullo para Butragueño. Butragueño, Gordillo. Ante el Calderé, Martín Vázquez. Gordillo. Tiene frente a él a Gerardo. Se llevó finalmente la pelota Gordillo. Gordillo para Michel. Busca hueco con Michel. Ha tratado de jugar con Butragueño. Ha indicado falta de Moratalla. Urizar por entrar con el pie en plancha a Butragueño. Minuto 20 del primer tiempo. Vamos a ver de nuevo la jugada. Michel juega con Butragueño y indicó falta por entrar con el pie, con la plantilla por delante. Vamos a ver cómo resuelve esta jugada el Real Madrid. Toca Hugo para Michel, fuera. Se le fue alto el disparo a Michel. Ahí vemos de nuevo la jugada, como toca Hugo Sánchez para Michel y su disparo que se va alto. Le saca hacia Archibald. Archibald con Camacho, Lineker. Siempre Sanchís cerca de él, Carrasco. Y falta de Sanchís. Ahora de llegar por esa banda derecha Carrasco. Y la falta la va a lanzar Gerardo. 24 minutos del primer tiempo. Todo el Real Madrid dentro de su área. Gerardo, el que va a tocar. Ahí Bullo. Y finalmente Moratalla no pudo ni rematar ni volver a centrar. Vamos a ver de nuevo la jugada. Como muy cerrado toca Gerardo. Bullo, que toca ligeramente el balón, lo suficiente para que llegue tarde ya Moratalla. Ha puesto ya la pelota en juego el Real Madrid. Martín Vázquez para Gallego. Sanchís. Butragueño. Se adelantó demasiado el balón, ha cortado Gerardo y ahí están Lineker y Camacho. Chendo está fuera de su sitio, ya que se ha ido persiguiendo a Carrasco. Madrid marca al hombre, con Chendo sobre Carrasco. Cuando Gordillo va a centrar ese balón, demasiado largo. El centro Chut, sin embargo, pudo sorprender a Zubizarreta, que muy atento ha enviado a córner. El centro Chut de Gordillo, no tenía ningún jugador del Real Madrid por esa zona para rematar, pero obligó a Zubizarreta a enviar a córner. Lo va a lanzar Michel. Solana fuera. Oportunidad para el Real Madrid ahora en este remate de Solana. Minuto 26 de la primera parte. El córner lanzado por Michel y el remate alto de Solana. Gallego juega ya para Martín Vázquez. Michel.
Camacho. De nuevo Gallego. Chendo. Ante Chendo Carrasco. Trata de internarse Chendo. Cierra Manolo. Martín Vázquez. Butragueño. Butragueño deja para Michel. Busca el hueco para el disparo. Y hubo el disparo de Michel que atrapó Zubizarreta. Vamos a ver de nuevo la jugada. Cómo deja de cabeza Butragueño a Michel, cuyo disparo lo atajó Zubizarreta. Juega ya de nuevo el Barcelona. 39 minutos del primer tiempo, sigue el 0-0. Y es Víctor el que ha regateado a Gordillo. El centro muy pasado de Víctor a las manos de Bullo. Juega Bullo para Gallego. Toca para Solana. Cambio de juego de Solana a Gordillo. Ante Gordillo Víctor. Butragueño. Está Urizar muy cerca de la jugada. Le ha quitado muy bien el balón Gerardo. Le quitó limpiamente la pelota. Camacho, Gordillo, Michel, Butragueño. Vamos en los 5 últimos minutos de la primera parte. Martín Vázquez. Cambia el juego hacia el mexicano Hugo Sánchez. Ha cortado Carrasco. Sigue Hugo Sánchez. Gallego. Se adelanta la defensa del Barcelona. Tratan de dejar el fuera de juego a los hombres del Real Madrid. Entró Gordillo una vez más por esa banda. El saque de banda favorable al Real Madrid. De nuevo Gordillo para Butragueño. Ha cortado Roberto. Gallego. De nuevo Roberto. Sale con la pelota Roberto. Víctor. Y Víctor devolvió a Zubizarreta. Sanchís y Archibald. Ahora Camacho y Lineker. Gordillo, Martín Vázquez. Se ha llevado finalmente la pelota Calderé. Calderé, Archibald. Retrasa para Víctor. El centro de Víctor, trata de llegar. Carrasco fuera. Se adelantó con mucha rapidez Carrasco a Chendo. Vamos a ver de nuevo la jugada. Observen ahí cómo le toma la delantera. Lo ve Víctor y su remate se va fuera. Va a poner la pelota ya en juego Bullo. 3 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentado de la primera parte. Ha cortado Manolo. Calderé. Víctor. Gerardo. Ante Gerardo Gordillo. Sigue Gerardo. Y el disparo lo atrapó Bullo. Saca ya Bullo para Gallego. Solana. Sigue Solana. Michel. Hacia Butragueño. Atención Butragueño. Demasiado largo y deja a Zubizarreta que la pelota se pierda por la línea de fondo. Se metió Butragueño entre Migueli y Moratalla. Ahí vemos de nuevo la jugada. Entre los dos centrales del Barcelona. Se metió Butragueño, pero llegó un poco tarde. Final de la primera parte. 0-0 en el marcador. Ahí saca de nuevo Zubizarreta. Ha tocado Víctor. Camacho, Gordillo. Falta de Víctor a Gordillo. Martín Vázquez para Gordillo. Se ha incorporado rápidamente Gordillo. Butragueño. Butragueño. Regateó a Migueli. Y finalmente Gerardo. En el corte estuvo a punto de sorprender a Zubizarreta. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. El regate de Butragueño.
y Gerardo, al cortar, le cambió la trayectoria a Zubizarreta. Minuto 5 del segundo tiempo, sigue el 0-0. Es Mitchell el que lleva la pelota para Hugo Sánchez. La defensa del Barcelona muy adelantada en línea. Y Zubizarreta, que no ha podido atrapar, y ha enviado la pelota a córner. Vamos a ver de nuevo la jugada. El disparo de Hugo Sánchez y Zubizarreta, que desvía a córner. Camacho para Gordillo. Alta obstrucción de Víctor. Va a ser el propio Gordillo el encargado de lanzar la falta. Hacia Solana. Solana, Mitchell. El centro de Mitchell, ha cortado Migueli. Martín Vázquez. Y ha parado Zubizarreta. El disparo de Martín Vázquez. Minuto 12. Vamos a ver de nuevo la jugada. El despeje de Migueli y la volea difícil de Martín Vázquez, que ha parado Zubizarreta. Ha tocado Sanchís ese balón que sacó Zubizarreta. Atención, Lineker. Lineker ha salvado Bullo esta internada de Lineker. La jugada más peligrosa del Barcelona en este segundo tiempo. Ahí vemos cómo Lineker se va primero de Gallego, también de Camacho, y la salida de Bullo evitó el tanto del Barcelona. Carrasco. Carrasco y Chendo. Gerardo. Falta de Hugo Sánchez. Va a lanzar la falta Víctor. Cuatro jugadores del Barcelona dentro del área del Real Madrid. Ha tocado Solana y córner. Va a sacar el córner Carrasco. Ahí va a tocar Carrasco. Hacia Moratalla. El balón golpeó en Gordillo. El centro de Gerardo. Y no ha llegado Roberto. De nuevo el balón a pies de Carrasco. Y finalmente rebotado en Mitchell. De nuevo a córner. Va a sacar Chendo. Rechazó Manolo. Martín Vázquez. Mitchell. Buscando hueco los jugadores del Madrid. Hugo Sánchez, posición correcta. Solana. Fuera. Se le fue el disparo ante la presencia de Roberto. Vamos a ver de nuevo la jugada. Hugo Sánchez, Solana. Miró Urizar a su juez de línea. Y el disparo de Solana salió fuera. Va a lanzar la falta Gallego. Ahí toca Gallego para Hugo. Le devuelve a Gallego. Pardeza. Ante Pardeza Calderé. El centro de Pardeza. Despeja Víctor. Martín Vázquez. Martín Vázquez para Camacho. Camacho. Víctor. Pardeza. Se aprovecha del envío de Víctor. Y se cruzó Migueli. El árbitro Urizar, que estaba encima, indica a Pardeza que se levante, que se incorpore. Vamos a ver de nuevo la jugada. Pardeza. Y la jugada ha sido buena por el colegiado Urizar. Martín Vázquez para Butragueño. Ante Butragueño Calderé. Mitchell. Regateó a Roberto. Mitchell, disparó de Mitchell. Lo ha sacado Zubizarreta desde la misma base del poste. Ahí está el autor del disparo. Vamos ahí a ver de nuevo la jugada. Regateó a Roberto y lo sacó Zubizarreta de la base del poste.
Se retira Butragueño. Y entra Santillana. Va a lanzar el córner Michel. Ahí va Michel. Balón hacia Santillana. Ha tocado Santillana. Migueli. Y finalmente Carrasco, el que despejó. La pelota para Chendo. Final del partido. 0-0 en el marcador. Las 10 y 52 minutos de la noche, acabamos de ofrecerles, como han visto, ese resumen del partido Real Madrid-Barcelona, el partido más atractivo de esta primera jornada de la fase final del Campeonato Nacional de Liga. Tenemos ya en nuestros estudios invitados de este encuentro al jugador del Real Madrid, Rafael Martín Vázquez. Buenas noches, Martín. Hola, Vázquez. Buenas noches. Bien, ¿cuál es tu impresión así de lo que ha sido este partido? Yo tengo la impresión de que el Real Madrid estaba muy cansado. Esa es la que se ha reflejado un poco. Bueno, sí, no cabe duda de que nosotros hemos digamos, acusado, ¿no?, el partido del miércoles, porque fue un partido muy duro en el cual pues también nos quedamos con 9 jugadores y bueno, pues tuvieron que jugar a un buen ritmo. Pero bien, luego hemos podido ganar el partido, aunque luego las ocasiones pues no nos han sonreído de cara, ¿no? Está también en nuestro estudio el trío arbitral, ya no solo el señor Urizar, sino también con sus dos auxiliares, el señor Urizar y los señores Chacón y Vegas, que han sido el trío arbitral de este Real Madrid-Barcelona, que yo creo, señor Urizar, que usted ya es experto, ya ha dirigido más de uno, ha sido el partido de más guante blanco, no por el Real Madrid, sino para la labor del árbitro, de los que yo he visto por lo menos. Sí, yo pienso que ha sido un partido fácil, sencillo, pero todo tiene que ver el comportamiento de los jugadores, y los jugadores se han portado excelentemente. Triunfo del Madrid en el Molinón, en un partido bonito, con buen fútbol, que controlaron los gijoneses en el primer tiempo, para ser claramente superados por los blancos en el segundo. Excelente recaudación, más de 20 millones, pues por si fuera poco la habitual expectación de un Sporting Madrid, el debut del mexicano Negrete y del yugoslavo Jankovic añadían alicientes. Esos son los primeros momentos de este bonito partido. Por primera vez en el fútbol español, 3 mexicanos, Hugo Sánchez, Flores y Negrete, los 3 mundialistas, coincidían en un partido. Ahí tienen al capitán del Real Madrid, Camacho, y al jugador delantero del Sporting, Flores. Pero el yugoslavo Jankovic acallaría el mariachi y con su actuación y gol, empujando al Madrid al triunfo, iba a decidir. Camacho, que se anticipa una vez más a Lucho Flores, y el Sporting, por mediación de Tati, que iba a poner en apuros al guardameta del Real Madrid, Bullo, tras el lanzamiento de esa falta a cargo del internacional gijonés Joaquín. Su centro bombeado va a ser atrapado por Bullo, que fue uno de los hombres destacados en el Real Madrid. Otra vez Joaquín mandando, el Sporting estaba jugando bien en esos primeros minutos, triangulando perfectamente. El Sporting concibe bien el juego, ejecuta perfectamente, pero no fue capaz de resolver las ocasiones que tuvo y que ustedes van a ver. Triangulando perfectamente Marcelino y córner. Uno de los destacados en el cuadro gijonés, Marcelino. Gordillo, Butragueño. Balón hacia Martín Vázquez. Y corta Jiménez. Ahí comenzaría una buena jugada, triangulada perfectamente por los hombres del centro del campo del Sporting. Mesa, Joaquín, ahora Escundi, Jiménez, Joaquín, engañando perfectamente con el cuerpo, apoyándose en Mesa, otra vez Joaquín, Mesa, Joaquín, y el internacional gijonés, a quien tienen ustedes en sus imágenes, dispararía muy suave. En los primeros 45 minutos el Sporting mandó en el centro del terreno, fue mejor que el Real Madrid para ir apagándose poco a poco en la segunda parte. Vean el buen pase de Marcelino con la pierna izquierda templado y el cabezazo perfecto de Eloy, al que responde Bullo con esa buena intervención. Era el minuto 25.
El Real Madrid iba poco a poco asentándose en el terreno de juego con la buena labor con la dirección de Jankovic. El golpe con la pierna derecha y finalmente es Jankovic el que pone a prueba a Juan Carlos Ablanedo. Jaime peleando en el centro del campo con Butragueño. Buen pase, allá se va Marcelino, hace un quiebro a Michel. En corto para Lucho Flores. No se entienden ahora los jugadores del Sporting. Finalmente es Joaquín, que acabará recuperando otra vez, tirándose al suelo. Balón para Eloy. Elón a Mesa. Mesa para Eloy. Joaquín. Y otra vez que se empapiza, se atraganta de balón Joaquín, enviando a las manos de Bullo. Vean qué buen pase el que hace Jankovic para su compañero Michel. Parece que el gol se canta. Pues no es así. Tati, rastreando desde el suelo, desde atrás, salva lo que parecía el gol de Hugo Sánchez. Es la repetición de la jugada. Magnífico el pase de Jankovic, apura perfectamente Michel. Y antes de que Hugo Sánchez pueda enviar al fondo de la red, donde él se encuentra, salva Tati. Pese a que era el Gijón quien dominaba y mandaba, el Madrid ya ponía a prueba a los sportinguistas. Esa jugada que acaban de ver ocurría en el minuto 37. Y ahora en el 44... otro gran disparo con la pierna izquierda de Butragueño y final de los primeros 45 minutos. Y como no es el Madrid equipo que perdone, en la segunda parte, y coincidiendo con el bajón de los centrocampistas asturianos, los madrileños fueron mejores y pudieron lograr una victoria más amplia. Vean ustedes el disparo con la izquierda de Camacho y cómo Mesa, agazapado junto al poste, evitaba el primer gol del Real Madrid. Y ese es el mexicano, el internacional Negrete, que ayer debutaba con el Sporting de Gijón. Se va Marcelino, lo que provoca las iras del respetable. Marcelino había hecho un primer tiempo magnífico. Y Juan Carlos Ablanedo, que saca con potencia. Ahí tienen ya a Negrete, que combina con Joaquín. Y ven ustedes que rápidamente va a entrar Negrete en acción, aguantando perfectamente Joaquín, bombea y vean la chilena de Negrete, esa media volea en semifallo que atrapa el guardameta Bullo. Y vean perfecto el pase del guardameta Bullo. Es preciso, exacto, y el buen provecho que sacan de él, puesto que el Real Madrid va a conseguir ese gol. El 0-1. Ahí tienen a Jankovic. Es Butragueño el que envía perfectamente sobre el yugoslavo. Ablanedo, el defensa, no logra impedir que se encare con la portería Jankovic, que con su pierna izquierda consigue un buen gol. Se cumplía el minuto 30 de la segunda parte. Y el Madrid iba a más. Ahora el que no aprovecha ese rebote es Michel. Rebote con suerte. Michel se encontró con el balón y Juan Carlos Ablanedo envió fuera. Otra vez Jankovic, interviniendo en casi todas las jugadas de ataque del Real Madrid. Y vean ahí a Butragueño, que es el hombre que decide, que marca la diferencia. Deja atrás a Tati y medio gol para Hugo Sánchez. Evitaría el tanto Juan Carlos Ablanedo. Vean ustedes con qué precisión, cómo aguanta hasta el final y cómo sirve en bandeja a Hugo Sánchez. Mesa, Joaquín y las últimas oportunidades para un Sporting de Gijón. Fin de un partido que dejó un excelente regusto en la boca de los aficionados y que ganó el más completo. Vamos con el desarrollo de la jornada. Vamos a comenzar con el partido en el que el líder, el Real Madrid, se ha impuesto por un resultado claro al Mallorca, 3-0 esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Los comentarios del partido los realiza Paco Grande. La noticia al comienzo del partido estaba en el palco. Henry Kissinger, acompañado del embajador de Estados Unidos en España y el presidente del Juventus de Turín, señor Agnelli, acudió al estadio para presenciar el encuentro. Henry Kissinger comentó con el presidente del Real Madrid las sanciones disciplinarias de la UEFA, confirmó el desarrollo del fútbol alcanzado en los Estados Unidos y el interés de ese país por la organización de un próximo Campeonato Mundial de Fútbol. El palco de las noticias del palco y de personalidades, prácticamente al borde del terreno de juego ya con el partido y con las mejores jugadas. Hay que apreciar que no se registró ninguna reacción destacable por el público tras la sanción del Comité de Disciplina de la UEFA. Juanito no estaba en el banquillo, debutó el yugoslavo Jankovic, Solana sustituyó a Camacho ante el Mallorca con muchísimas bajas.
Un Mallorca con muchas bajas y un debut en el Bernabéu del yugoslavo del Real Madrid, Jankovic. Jugó el partido completo con una buena colocación en el centro del campo. Arbitró el señor Martín Navarrete, Colegio Andaluz, sin complicaciones. La primera ocasión del partido, en el minuto 2, apenas comenzado el encuentro, fue para el Mallorca. Chendo, tras esta jugada de Orejuela, saca debajo de los palos, debajo de la portería del Real Madrid. Ahí tienen la repetición de la jugada, como decimos, era la primera de este encuentro en el minuto 2. Y prácticamente desde el comienzo, pese a esa ocasión, dominio del conjunto local volcado sobre la portería del equipo balear. Mitchell por la banda derecha ve la posición de Butragueño. El balón que lo recupera Hugo Sánchez. Y al final detiene Mayo. Solana ocupó el puesto de lateral izquierdo habitualmente encargado a Camacho. Fue el hombre que subió ese balón para arriba, Mitchell de nuevo, y al final el tiro del mediocampista del media punta del Real Madrid. Otra vez Solana, que se va a apoyar en Hugo Sánchez y su disparo sobre la portería del Mallorca. Continuas ocasiones del Real Madrid en esta primera parte, tan solo llegó a sumar 2 el Mallorca en los primeros 45 minutos. Martín Vázquez ha visto la posición de Mitchell, este cae en el área y la repetición nos va a permitir contemplar si fue penalti o no. Ahí tienen a Gallego, que en la segunda parte hubo de retirarse por una serie de problemas musculares. Juega con Jankovic y esta es la jugada del primer gol del Real Madrid. Observen la posición de Gordillo, desmarcado. Minuto 22, el primer gol para el equipo local. La jugada por la banda de Mitchell, después de la intervención de Jankovic. Y Gordillo solo adentro de la portería del Mallorca. Ahí tienen a Jankovic jugando de nuevo por la banda derecha con Mitchell. Levanta la cabeza, observa la posición de Butragueño y el remate al poste derecho de la portería de Mayo. Otra vez la jugada repetida. Ahí tienen a Sanchís y a Gordillo. Este último, uno de los mejores hombres hoy en este partido del que estamos resumiendo las mejores jugadas. La intervención de Gordillo propició también la de Sanchís y al final el despeje a córner de un defensa del Mallorca. Córner sacado posteriormente sin consecuencias. Ahí está Hugo Sánchez combinando el primer toque con Gordillo. Hugo Sánchez, que no fue censurado, ni mucho menos como en otras ocasiones en el Estadio Santiago Bernabéu. Balón para Butragueño, ahora para Martín Vázquez, cambia al segundo palo. Hugo para con el pecho y detiene Mayo. Y atención, porque Hugo Sánchez golpea aquí muy bien la pelota. El balón chocó contra las vallas metálicas que están al fondo y se desinfló. El señor Martín Navarrete ordena rápidamente la sustitución. Y aquí está, vamos a contemplar a continuación la segunda ocasión del Mallorca en los primeros 45 minutos. Si la primera fue aquel tiro que sacó Chendo debajo de la portería, esta ha sido la segunda en el minuto 33 con un tiro de Nadal. Calienta Salguero a un minuto del final de la primera parte. Sustituyó, como habíamos avanzado, a Gallego, que se retiró como medida de precaución por una serie de molestias musculares. Estas son ya imágenes de la segunda parte, un tiempo en el que el Mallorca se hundió aún más y la primera ocasión es para Mitchell, injustamente censurado por el público tras mandar el balón demasiado alto, como vemos en la repetición. Las ocasiones del Mallorca llegaron al contraataque. Es el lateral izquierdo el jugador que dispara sobre portería, ya en posición muy forzada. Inicia la jugada el Real Madrid y atención a este espectador que algunos minutos después quiso ser protagonista, como veremos en este resumen. Pero antes de ello vino un periodo de 9 minutos en los que el Real Madrid acorraló al Mallorca. Forzó 3 ocasiones muy claras y consiguió su segundo gol. Esta es la primera para Martín Vázquez.
El balón sigue en posesión del equipo local y la jugada acabará de nuevo en un tiro del mediocampista del Real Madrid. Hugo Sánchez peleó por ese balón, Butragueño intervino también, Sanchís se anticipa a Magdaleno y vamos a ver otra vez la repetición de esta jugada con el tiro de Rafael Martín Vázquez. Esta es la jugada del segundo gol del Real Madrid, conseguido de nuevo por Gordillo. Hugo Sánchez cambia de juego, Magdaleno intenta la cesión, Butragueño se aprovecha de ello y Gordillo sobre la marcha. En la repetición observamos el cambio de juego de Hugo, intenta la cesión Magdaleno y ello es aprovechado por Butragueño. Y Gordillo, atención, en carrera con el exterior de la pierna izquierda. El público en el Bernabéu, como decimos, no increpó a Hugo Sánchez y sí le aplaudió en remates tan espectaculares como este que hemos repetido. Quizá ello se deba a la decisión que parece haber adoptado y que les hemos anunciado en nuestro sumario y que vamos a ver también al final de este reportaje. Esta es la mejor ocasión para el equipo balear en la segunda parte. El balón llega al extremo derecho Higuera y este tira a puerta. Balón fuera de portería, minuto 18, segunda parte. El tiro de Higuera otra vez repetido. Y de nuevo un periodo donde solo cabe destacar las ocasiones del equipo de casa. El Mallorca no llegaba a portería, aunque se estaba defendiendo bien. Butragueño y Hugo Sánchez de manera ágil por encima de Mayo. Más ocasiones de gol. Ahí tenemos a Mitchell, que juega con Jankovic. Le apoya Gordillo y su tiro roza, casi llega a rozar el palo izquierdo de la portería de Mayo. Mitchell se aprovechó muy bien del hueco dejado en la defensa del Mallorca por la ausencia del lateral, pero en el recorte pierde la ocasión. Mitchell y Mayo, pese a los 3 goles, el portero del Mallorca se mostró seguro a lo largo de la tarde. El partido siempre mantuvo esa constante de dominio del Real Madrid. Tuvo fases más aburridas, como aquella que fue del minuto 23 al 33. Justo en esos minutos, Magdaleno trata de superar a Bullo. Y ahora protestas de los defensas del Real Madrid por la posición de Magdaleno, antirreglamentaria, según se aprecia en la repetición. Y de esta jugada ya al tercer gol del Real Madrid, a solo 2 minutos del final del partido. Martín Vázquez trata de combinar con Pardeza, que había sustituido a Butragueño, y observen la combinación entre Hugo y Martín Vázquez. Una jugada sin duda de bella ejecución que vamos a ver repetida. Y el espectador al que ya vieron sobre la valla no pudo controlar sus impulsos y saltó a felicitar personalmente a Martín Vázquez. Fue expulsado del campo y entregado a la policía. Al terminar cada partido del Real Madrid, la cadena mexicana Televisa entrevista a Hugo Sánchez. Hoy, el mexicano ha dicho que cumplirá su contrato con el Real Madrid. Bien, Hugo, en estas últimas semanas ha habido una especie de distanciamiento entre usted y el público. Hoy jugando yo sinceramente le he visto mucho más suelto y quizá con más empuje. Creo que parte del público ha reconocido esto. ¿Está cambiando un poco su situación con el público? Bueno, mi situación siempre ha sido la misma, ¿no? Lo que pasa es que como se ha sobrellevado en las últimas semanas, cuando anuncié la posibilidad de marcharme, pues por supuesto que la gente no le agradó que lo manifestara. Y más bien no lo manifesté, sino que salió a la luz, no fue por mí, ¿no? Accidentalmente salió por una tercera persona y eso les molestó y pues creo que en el orgullo de un aficionado pues no le agrada que manifiesten que uno quiera marcharse, ¿no? Pero dado los acontecimientos y dadas las cosas como están sobrellevando, pues creo que seguiré cumpliendo mi contrato y pienso que la gente pues ya se está dando cuenta que el que esté en una situación o en otra, pues la calidad pues siempre se demuestra en el campo, que es donde se ven los méritos, ¿no? Bien, podemos con estas palabras de Hugo decir que el caso Hugo Sánchez está cerrado o en vías de cerrarse. Bueno, Hugo Sánchez es un jugador con contrato en vigor, siempre lo he dicho y así estamos. Bueno, pero a pesar hasta el año 90. Sí, bueno, pero no somos ajenos a esa situación que había planteado el mexicano
que el Real Madrid siempre ha respondido de la forma que usted acaba de hacer, pero hasta este momento el jugador parecía que podía insistir en querer marcharse, pero pues hoy creo que ha sido claro. Ahora estamos de acuerdo las dos partes, por lo visto. ¿Ya están todos de acuerdo? Bueno, yo sigo diciendo lo mismo que siempre, que el jugador tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 1990. Pero el jugador no lo quería cumplir o quería rescindirlo. Parece ser que dijo una tercera persona que estaba pensando en la idea de marcharse y ahora pues él personalmente acaba de decir, por lo visto, que se queda a cumplir su contrato que tiene hasta el 30 de junio de 1990. La razón de la presencia del presidente del Real Madrid es las sanciones que la UEFA, el Comité de Disciplina de la UEFA, le impuso el pasado viernes. Los próximos 2 partidos de las competiciones europeas el Real Madrid tendrá que celebrarlos a puerta cerrada. 5 años de sanción a su jugador Juanito, un partido de suspensión a Hugo Sánchez, 3,5 millones de multas por comportamiento incorrecto del equipo en el partido de ida. Han sido las sanciones que al presidente del Real Madrid, ¿cómo le han caído? ¿Qué tiene que decir? Han sido duras, sanciones duras, y no caen bien nunca. Hay que acatarlas disciplinadamente y hay que recurrir también en los plazos previstos, que es lo que vamos a hacer. El próximo martes enviaremos a Berna el escrito de súplica o de recurso y esperaremos acontecimientos. Duras, pero justas, injustas. Hablar de injusticia no cabe. Son criterios, criterios objetivos que se aplican, que el Madrid respeta disciplinadamente, pero que intenta refutar, porque el Madrid piensa que ha habido provocación. Ha habido provocación bastante calculada y meditada, y desde el entrenador alemán hasta los jugadores, gestos de todo tipo, y yo creo que esto exacerbó a un público, a una minoría del público, que no supo estar a la altura de las circunstancias y que nos perjudicó bastante. Me gusta José Ángel de la Casa cómo le aprieta ahí a Ramón Mendoza, que era un artista sabiendo salir muy bien del escenario y volver a entrar por donde él quisiera. Bueno, y que también es muy interesante ver, cuando se habla ahora tanto de cuáles son los valores, ¿no?, que del Real Madrid que frente a las instituciones, aquí tenemos un ejemplo de qué fue en la época de Mendoza, ¿no? Habla con bastante respeto y acatamos las decisiones. Hubo provocación, creemos que... Pero, bueno, no hace grandes aspavientos, ¿no?, siendo un tipo que también era excéntrico, Mendoza, cuando quería serlo. ¿Cómo miraba la cámara Mendoza, eh? ¿Se había dado cuenta? Qué bien se comportaba delante de una cámara y estaba siempre pendiente de... Bueno, era un tío coqueto, era un tío elegante. Sí. Y hay que recordar que aquella sanción al Madrid fue la que privó al aficionado de ver a Maradona con el Nápoles en el Bernabéu, ¿no? Sí, eso fue la temporada siguiente, claro. Sí, tuvieron que jugar a puerta cerrada. Yo creo que en aquella época se le temía muchísimo a la UEFA. La UEFA yo creo que tenía mucha más fuerza que ahora. Actuaba casi como un Estado, como un país diferente, ¿no? Era muy dura en sus sanciones de todo tipo, tanto económicas como a la hora de meterle partidos a un jugador. Y eso acabó con la carrera de Juanito en el Real Madrid, que se fue esa temporada. Correcto. Después del pisotón a Mataos y de los 5 años de sanción. Pero es verdad lo que dice Diego, la mesura del presidente del Real Madrid en toda una situación que hay que afrontarla de una determinada manera en la que tú tampoco salgas volteado, ¿no? Intentar, en la medida de lo posible, suturar y seguir viviendo, ¿no? Pero además que Hugo Sánchez dice que tiene una oferta también de Italia. Yo recuerdo aquello, fue una auténtica conmoción, porque era el mejor jugador del Real Madrid. Italia estaba en ese gran momento de grandes sueldos y de fútbol deslumbrante, las mejores figuras se iban a Italia, y aquella salida de Hugo no se entendió bien. Yo sí entendí por su parte que aquí hizo costumbre de la excelencia y no se le valoraba lo suficiente. Seguramente Mendoza lo apañaría con una subida de sueldo, luego me parece que vino lo del club de los 100 y demás, pero es que aquí Hugo Sánchez era el mejor jugador, el mejor goleador del momento, y a lo mejor no tenía ese reconocimiento, y él habla ahí de una tercera persona. Yo creo que fue él personalmente el que se encargó de poner ese picante. El mérito de Mendoza de aguantar a la quinta al buitre, porque bueno, solo Martín Vázquez se fue a Italia, al Torino. Igual tuvo que elegir. A mí lo que me recuerda... Esto los aguantó. A mí me recuerda ahí Hugo Sánchez a que probablemente en muchos madridistas Hugo Sánchez no está entre los jugadores más queridos emocionalmente por cosas como esta, como lo mismo que le pasa a Cristiano Ronaldo, que es un tipo que en su último partido en el Real Madrid fue a celebrar las que había conseguido él en su trayectoria y a decir que se iba.
en plena celebración de Sí, tal. una Pues Champions, son sí. ególatras, ¿no? Que el Madrid siempre ha tenido y que ha sido difícil lidiar Pero con Hugo ello. Sánchez no bajó su rendimiento ni un solo partido. no, no, Siguió Cristiano metiendo Ronaldo goles y siguió jugando con la siguió misma siendo eficacia pichichi. que siempre. Sí, sí, sí. Y lo vamos a ver, si me permitís, en el partido ante el Zaragoza en el Bernabéu, en pleno playoff. El Madrid está ahí ganando sus partidos, poco a poco, va acercándose al título de Liga. Y llega otro Real Madrid-Zaragoza que no solamente fue interesante por ver cómo jugaría Hugo Sánchez, sino por la que lía Cedrún, por la que monta Cedrún en un choque con Pardeza. Estábamos allí en la banda, nos salió el reportaje por pura chiripa y no quedó nada mal, como comprobarán enseguida. Yo me acuerdo especialmente del partido Real Madrid-Zaragoza en el Bernabéu, el de playoff, porque la verdad es que nos pusiste en bandeja un reportaje cuando chocas con Cedrún. Cedrún queda allí conmocionado, llega el doctor, le quiere retirar el doctor, déjeme seguir, no sé qué, y luego te acompañamos al hospital, que fuiste a disculparte. ¿Cómo recuerdas ese partido? Bueno, era un partido especial para mí. Salí titular ese partido, conseguí 2 goles, de alguna manera damos un paso más hacia el título, y luego pues es verdad que se provocó esa anécdota entre lo traumático y lo emocional con mi ex compañero Cedrún. Fue una jugada fortuita, fue un pase en profundidad, yo pensaba que llegaba, al final él se me adelantó, intenté saltar y le golpeé en la cabeza, se quedó un poco traspuesto, ¿no? Y luego, verdad que luego, bueno, fui a verlo, fue una cosa de esas anécdotas que se quedan para siempre. Pero fue un partido especial, como también eran partidos muy especiales, que una vez que me fui a Zaragoza y tenía que jugar con el Real Madrid, ¿no? Nunca me sentía a gusto cuando tenía que enfrentarme al Real Madrid. Una sensación bastante extraña, era volver a tener enfrente a tus compañeros con los que había crecido futbolísticamente, volver a enfrentarte al club en el que empecé a jugar al fútbol, que de alguna manera me puso en el escaparate profesional, y siempre eran partidos especiales, ¿no? Como también lo fue por la inmediatez de mi experiencia zaragocista ese partido, ¿no? Con este resultado el Real Madrid mira ya hacia el día 23 cuando se enfrente al FC Barcelona, sin olvidar tampoco al Español en la próxima jornada. Y una victoria con 2 goles de Pardeza, el hombre que vemos saltando precisamente al Estadio Santiago Bernabéu esta tarde. También con el jugador Martín Vázquez más en forma que nunca y el juego recuperado de Hugo Sánchez. También hay que anotar la reaparición de Juanito, después de aquel partido con el Bayern de Múnich en la eliminatoria de la Copa de Europa. Esa es la primera jugada de peligro del partido. Chendo se escapaba por la banda y detuvo Cedrún. Prácticamente casi todas las jugadas que vamos a ver en cuanto al resumen en esta primera parte van a ser, salvo 2, de ataques del Real Madrid, que dominó y jugó bien en los primeros 45 minutos. Es un tiro de Hugo Sánchez y la parada de Cedrún. El delantero del Real Madrid y el guardameta del Zaragoza, que tuvieron sus más y sus menos, como en el partido que también jugó el Real Madrid en el Estadio de la Romareda dentro de la primera fase de la Liga. Tuvieron sus más y sus menos, como decíamos, a lo largo del encuentro. Esa es la repetición del tiro de Hugo y la parada de Cedrún. Es el exterior del Zaragoza, Roberto. Corta el balón Michel. Hugo Sánchez, que estuvo muy activo durante toda la tarde, se escapa muy bien de su marcador y atención al tiro de Jankovic. Es un tiro con el exterior de la pierna derecha, del pie derecho, que vamos a tener oportunidad de ver repetido. Jankovic, el hombre que realizaba ese lanzamiento, ha sido el jugador que colabora ahora con su compañero Martín Vázquez. Observen qué bien se va del defensa del Zaragoza y ahí está el primer gol del Real Madrid. Obra de Miguel Pardeza. Gol fruto de ese dominio continuo del Real Madrid, que además registraba un buen juego con bonitas combinaciones entre los hombres de ataque, destacando Martín Vázquez. Ahí tenemos ahora ya en otra jugada distinta a Solana con Gordillo y al final el tiro será de Michel. Vamos a tener oportunidad de ver también otro tiro del mediocampista del Real Madrid. Cedrún pidiendo firmeza a sus compañeros en defensa. Martín Vázquez.
Pardeza, perdón. Jugando con Mitchell. Se escapa de 3 defensores del Zaragoza. El giro de cintura y otra vez Cedrún. Observen la buena colocación del portero. Las paradas del guardameta del Zaragoza. Y ha sido quizá algo curioso que durante todo el partido haya realizado tan buenas intervenciones y haya acabado de esa manera. En principio no demasiado buena para su equipo, aunque luego al final todo parece que va a tener un pronóstico no tan grave como pudiera parecer. Ahí está una jugada de peligro de Zaragoza que prefirió jugar al contraataque en la medida en que el Real Madrid le dejó, que fueron pocas ocasiones. Paco Bullo despejó de esa manera tan curiosa que hemos visto en la imagen. Es Solana el hombre que va a llegar casi al borde del área, y Hugo Sánchez, otra vez con Cedrún. Vamos a ver la jugada otra vez repetida desde otra toma. Hugo Sánchez que evita entrar en fuera de juego y Cedrún con la pierna derecha. Esa fue la última jugada destacable del primer tiempo. Estas son ya imágenes del segundo, y nada más empezar a los 40 segundos el gol de Zaragoza que dejó completamente fríos a los jugadores del Real Madrid, que quizá pensaban que iba a ser muy cómodo para ellos la segunda mitad. Pero ahí estuvo muy listo, muy inteligente Juan Señor para empatar el encuentro. Del 1-1 nos vamos a ir al 2-1, que vino como consecuencia de una mala cesión de Fraile a Cedrún. También con Pardeza y Cedrún como protagonistas. Es curioso que hayan sido ellos dos de los protagonistas de los momentos positivos y negativos para su equipo. Luego iremos en el testimonio de ambos, ya en la clínica donde se ha atendido a Cedrún, cómo comentan de manera simpática y graciosa ese segundo gol del Real Madrid y el segundo tanto de Pardeza. Es Jankovic que va a jugar con Martín Vázquez, en jugada personal que acaba con ese tiro que vemos en la imagen. Mitchell otra vez combinando con Jankovic. Observe la movilidad de Pardeza. Al final Hugo Sánchez se lleva el balón, y atención a esta jugada porque el taconazo de Hugo denota toda la habilidad del delantero mexicano. Gordillo no aprovechó a continuación la jugada. Hugo Sánchez de nuevo y otra vez Cedrún. Presten atención a la repetición porque observen el despeje del guardameta del Zaragoza. Sin duda paradas de mérito continuas las que realizó esta tarde. Fraile se anticipa a Hugo, también mantuvieron una lucha constante física y dialéctica durante todo el partido. Ahí puede parecer que hay penalti, pero en la repetición vamos a ver cómo la entrada del defensor de Zaragoza es al balón y fuera del área. Es Fraile concretamente. Y atención porque ahora viene la jugada del encontronazo entre Pardeza y Cedrún. Es Gallego el jugador que se escapa con el balón. Observa la posición de Pardeza, que se ha ido ahí de casa just, y ahí está el choque. Lo van a ver mejor en la repetición. Es la rodilla de Pardeza la que golpea la sien derecha de Cedrún, que inmediatamente queda conmocionado. Ahora vamos a ver la repetición. Y surgirá de su sien derecha un chorro de sangre. Habían pasado muchas cosas en el partido, incluso, como decía, por la repetición de Juanito, que ahí está interesándose por Cedrún. Quedaban entonces 2 minutos para el final, pero a partir de aquí parecía como si todo se hubiera diluido. El resultado, la victoria del Real Madrid, las ocasiones, todos los espectadores en el Estadio Santiago Bernabéu estuvieron pendientes de la lesión de ese hombre, que en principio parecía que estaba ligeramente conmocionado y que no revestiría gravedad, pero ante las atenciones del doctor Villanueva observa la brecha que tiene en la sien y le aconseja que se retire. Ahora vamos a respetar el diálogo que se produjo en ese momento en el campo, porque es de sumo interés. Cuando el doctor Villanueva empieza a retirar a Cedrún, que lo que quiere es permanecer en el campo, pues que quedaban 2 minutos.
Doctor, déjeme, por favor. Por favor, son un minuto. Doctor, un minuto. Ya está. Termina la partida. ¡Termina ya! ¡Termina ya, hostia! ¡No quiero vivir! ¡Un minuto! ¡Ya está! ¡No está! ¡Todavía déjame! ¿Quién es este? ¡Déjame en paz! ¡Dani! ¡Yo quiero jugar! ¡Luis! ¿Qué falta un minuto? Déjalo ya, venga, joder. Venga, Andoni, vale, ya se está acabado. Venga, que no podemos estar aquí. ¿Qué falta un minuto? ¿No ves cómo me lleva la cabeza? Evidentemente la lesión era lo suficientemente grave como para que Andoni Cedrún no continuara en el campo. Le sustituyó el jugador Mejías, puesto que el Zaragoza ya había realizado sus cambios, y ahí vemos la ambulancia en que fue trasladado a una clínica traumatológica de Majadahonda, un pueblo en las cercanías de Madrid. Sigue grabando, sigue. Un contacto ya estúpido y a última hora y lo he visto tan mal cuando se levantó con tanta sangre y con ese aspecto que me ha asustado un poco. La verdad es que nosotros estábamos al lado de la banda y cuando tú ya te ibas y luego te has girado y casi hasta te has sorprendido cuando lo has visto la brecha y sangrando abundantemente. Sí, porque en un principio no me fijé que el contacto había sido tan fuerte, sin embargo, luego cuando se ha levantado y empezó a echar tanta sangre, pues te digo que me sorprendió mucho porque yo pensaba que no había sido tan duro el golpe. ¿Tú recuerdas si fue con un taco, con la rodilla o en el choque o cómo? Bueno, yo me dolió un poquito la rodilla y pienso que ha sido con la rodilla, con el taco creo que no lo pude dar. ¿Notaste el gesto de Andoni al final que no quería retirarse? Todavía decía que quedaba un minuto. Por eso mismo me asusta más, porque en estos acontecimientos es precisamente cuando uno puede pensar mal, cuando el jugador parece que está bien y es todo lo contrario, ¿no? Propusimos a Miguel Pardeza encontrarse con Andoni Cedrún, aunque él ya también tenía la intención de realizarlo, y ahí está Miguel Pardeza llegando a la clínica en la que va a encontrarse con Cedrún. Ese es el doctor Villanueva, observe las manchas de sangre en su camisa y el gesto de Pardeza cuando le comunican lo que tiene el portero de Zaragoza, y ahí se encuentran los dos jugadores. El primer tiempo me ha metido Mitchell en la cabeza y la rodilla también. Y ahora bueno, pero es que yo al principio estaba bien, luego ya se me... Es que me asustó porque... Una brecha grande. Pero estoy... ¿Te vas a quedar aquí muchos días? Sí, no, un día. Un día, ¿no? Un día, ¿Te vas pero un mañana? día, sí. Me voy a casa. ¿Por la mañana o por la tarde? Claro, me has metido el boli. Ahora me acuerdo de todo. Lo siento. El segundo yo quería que no te iba a meter, porque esa me la solía de cabrón. Sí, me la has metido abajo, por eso. ¿Qué te iba a decir? ¿No sabes cuándo te vas a ir mañana? No sé, me han dicho que me quede aquí. Eso ya llamaré, ¿eh? Bien, tranquilo, Miguelito. No pasa nada. Vale. Cuídate. Bueno, no, yo me voy, ¿eh? Te voy a dejar que te atiendan bien. Sí. Cuídate, ¿eh? Cuídate. Vale. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Ha tenido un traumatismo craneoencefálico con una herida muy profunda en la zona frontal derecha que le hemos suturado, ya no sangra nada y no tiene hemorragia ni por oídos ni por nariz, fondo de ojo es normal, los reflejos son normales, no hay ninguna alteración neurológica, pero pese a eso ya le hemos instaurado un tratamiento para su conmoción que ha tenido durante 20 minutos, no sabe qué ha ocurrido, ¿no? Y entonces le haremos también un escáner y en unas horas y para prevenir cualquier cosa, pero mi opinión es que el pronóstico será muy bueno. ¿Hasta cuándo se va a quedar el guardameta del Zaragoza aquí en Madrid? 48 horas, es obligatorio tener 48 horas con constantes y con su vía tomada de vena, es obligatorio todas estas medidas en estos chicos. Doctor, usted sabe, no se le escapa que a todos se nos viene a la memoria las lesiones de otros porteros que han deparado en causas negativas. ¿Existe algún peligro con Cedrún? ¿Podemos tranquilizar a la gente que esté preocupada por el estado del portero? Sí, por su estado, de hecho no tiene ningún signo neurológico, pero pese a eso nos vamos a cubrir haciendo un escáner y un estudio neurológico profundo, otro más después, tiene una vena cogida, se le ha visto fondo de ojo, está el neurólogo, el intensivista, tantas las personas que conocen esta parcela, pero de hecho en la medicina se puede escapar cualquier cosa, pero yo pienso que no, que él tiene un pronóstico muy bueno, ¿eh? Y aquello fue el comienzo de una amistad que todavía perdura hoy. Saludos, Andoni. Se recuperó y de qué manera. Qué tiempos aquellos cuando se podía hacer un periodismo. Es verdad que éramos los únicos, ¿no? Pero es una gozada, ¿eh? Qué maravilla, parece una crónica taurina. Todo, hasta el propio Cedrún parece un torero, ¿no? Sí. Pero oye, ¿por qué os referíais a otros pronósticos de otros porteros? Porque había habido algún golpe...
en aquella época que... Cuando estuve editando el vídeo lo pensé, algo pasaría con algún portero. Sí, creo que Baltazar, delantero del Atlético de Madrid. Choques entre porteros y jugadores. No recuerdo exactamente. Sí, incluso creo que un portero del Celta, si no me falla mucho la memoria, creo que falleció a consecuencia de un golpe. En aquella época hubo un par de incidentes graves, ¿no? Pero por suerte hemos visto a Cedrún salir adelante, además con una lección de deportividad de los dos, de Cedrún y de Pardeza, ¿no? Después de eso. Incluso se acuerda de me metiste 2 goles y yo pensé que el segundo no te lo iba a meter y demás, ¿no? Son imágenes fantásticas. En algún momento, más que televisión, parecía cine también, ¿no? Tuvimos una suerte tremenda porque estábamos ahí en la banda y al lado de la portería y Cedrún pasaba delante de nosotros. O sea, luego hay que grabarlo bien y contarlo bien y nadie de seguridad quitándote de dentro del campo. Estabais dentro del campo grabando. Sí, me parece que es periodismo con mayúsculas. Y lo bueno es que el cámara se coloca delante de Cedrún, yo estoy con el micro y el cámara sigue grabando y la secuencia es limpia, no se nos ve ahí de repente estropear nada ni nada. No, pero ese sentido heroico de Cedrún, queda 1 minuto, doctor. 1 minuto, doctor. A los Rocky Balboa. Se le ve una brecha tremenda. Parece Rocky Balboa, sí, es espectacular la secuencia, qué bien grabado está todo, qué bien contado y las noticias de todos los ángulos, ¿eh? ¿Verdad? Vale, estábamos solos, pero luego había que hacerlo bien. Y ese compañerismo que hablabais de Pardeza y Cedrún yendo a verle al hospital, que lo intentó también Juanito con su otra víctima, que era Matau, regalándole un capote y un estoque, pero no sé si llegaron a la... Sí, llegaron a buena amistad. Eso fue un reportaje de Kiko. Fue un reportaje de Kiko. No sé si, fíjate, de Marca o de As. Yo tiro más para Marca por razones obvias. Yo creo que era de Marca, creo. Bueno, pero que era propio también... Espero que fuera de Marca. Era propio de un comportamiento de los futbolistas que se sentían muy compañeros de trabajo con sus rivales y sus compañeros. Pues estamos casi terminando el tercer programa, pero nos quedan las jornadas 39, 40 y 41. No, el Madrid no va a ser campeón en este capítulo, va a ser campeón en el último capítulo para dejarlo para el final, como las plataformas que todos conocemos. Así que vamos a ver este último bloque de 3 partidos y enseguida estamos con nuestros invitados para despedir esta liga, que el titular es fácil, liga sangrienta, ¿eh? El Madrid lo tuvo que pelear al final entre Múnich y demás. Episodios para recordar siempre. Volvemos con ustedes después de esa emocionante prueba de 250 centímetros cúbicos y antes de volver a Hockenheim para ofrecerles en diferido parte de la prueba de 80 centímetros cúbicos, vamos al fútbol. Ayer se disputaron 2 partidos adelantados a la jornada de hoy del Campeonato de Liga, uno de los correspondientes a las clasificaciones intermedias y otro partido de los de la lucha por el título, en concreto el Español Real Madrid. Vamos a ver imágenes de este encuentro y el que disputaron en Valladolid, el Valladolid y el Murcia. El Real Madrid consiguió derrotar al Español por 3-2 en partido adelantado correspondiente a la 39ª jornada que se disputará hoy domingo. El Español ha sufrido la primera derrota en su terreno esta temporada en el Campeonato de Liga. El Real Madrid ha resuelto uno de los principales obstáculos para revalidar el Campeonato de Liga. A los 17 minutos se produjo esa jugada. Yugoslavo Jankovic cedió a Solana y el penalti lo transformó Hugo Sánchez. Solana fue derribado por Fraile. Con ese gol del ariete madridista terminaba la sequía goleadora de Hugo Sánchez, que consiguió en el minuto 59 del segundo tiempo el 2-0. El público y los jugadores del Español reclamaron fuera de juego de Butragueño. Vemos en la repetición de la imagen la escapada de Butragueño, su centro largo y templado que aprovechó Hugo Sánchez para eludir la salida del guardameta en cono. Conseguir así el 0-2 para el Real Madrid. Hugo Sánchez marcaba su gol número 29. Pero es duda para el próximo sábado frente al Fútbol Club Barcelona. Cuando el partido parecía que estaba encarrilado, vino ese gol de Pichi Alonso, que sorprendió a Bullo. Fue muestra de rapidez y habilidad del delantero del Español. Como aquí Zúñiga, que hizo la pared muy bien con Pichi Alonso y consiguió 5 minutos después el gol del empate. En el tiempo extra, añadido por el árbitro por la lesión de Hugo Sánchez, llegó el gol de Miche. Ahí está. Un gol que puede ser decisivo.
Después de los datos vamos ya con los resúmenes de los partidos. Vamos a comenzar lógicamente con el partido de ayer, primero porque era el partido más importante de esta jornada, el partido que acaparó la atención de todos los aficionados, y segundo también para dar tiempo a nuestros compañeros, porque con estos horarios que cada domingo nos colocan en cuanto a los partidos de primera y segunda división, tenemos locos a todos los compañeros de los centros regionales para llegar a tiempo y poderlos ofrecer a ustedes en Estudio Estadio. Vamos a comenzar saludando a nuestros invitados. En Barcelona creo que está el jugador internacional Ramón María Calderé. Calderé, buenas noches, Barcelona. Hola, buenas noches. En Bilbao, el colegiado Urizar Azpitarte. Señor Urizar, Bilbao, buenas noches. Hola, buenas noches. Y aquí en Madrid, Paco Bullo, el guardameta del Real Madrid. Yo digo que... Buenas noches, Bullo. Hola, buenas noches. A estas personas que aseguraban que ustedes no ganaban al Madrid ni con 13? Bueno, la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? Porque cuando nos enteramos de que salió en un periódico de Madrid, pues, bueno, al menos por mi parte, pues me puse a reír. Y creo que demostramos que con 11 somos capaces de ganar al Real Madrid. Semana tan movida de la que hablaba Quique Guas en Barcelona contrastaba con la tranquilidad que se respiraba en el Real Madrid, ¿no, Bullo? Sí, vamos, Real Madrid... Pero la tranquilidad que incluso se vio en el terreno de juego. Bueno, en la primera parte, digamos, la segunda yo creo que Madrid pudo haber conseguido el empate perfectamente, ¿no? Tuvo dos ocasiones clarísimas, una de Hugo que le pegó bien al balón y salió rozando el larguero, que si le hubiera pegado como le pegó Lineker en el segundo gol, pues seguramente empataría, ¿no? Y al final, pues el cabezazo de Pareza que Zubizarreta hizo una gran parada. Perdón, aparte de otras tantas, ¿no? Que podíamos discutir, vamos, yo creo que el arbitraje... ¿Hay mucho que discutir de ese partido? Yo creo que sí, bastante. Pero yo es que no... Yo creo que hubo una jugada que también clave de más empezar el partido, como fue la lesión de Ricardo Gallego, fue una falta muy clara de Julio Alberto, que fue donde se le produjo el tirón. El colegio dejó seguir la jugada y casi nos consiguen el segundo gol. Y luego, pues, en las tarjetas, que no estoy totalmente de acuerdo, pues, con el señor Izar, que por decirle un desplazamiento de Roberto, en mi caso, ¿no? Que el balón se le fuera, oiga, por favor, tienen ustedes que descontar, y me enseña tarjeta. Y luego, cuando Ricardo Gallego le comenta también que había habido un desplazamiento por parte de un jugador del Barcelona hacia mí, pues le enseña tarjeta y vamos. Creo que en el fútbol español se mira mucho más pues, este tipo de observaciones hacia los colegiados que incluso cortar la prosperidad por parte de ellos, ¿no? Por alusiones inmediatamente iremos al señor Urizar, pero yo me gustaría saber si los jugadores del Barcelona, en este caso por parte de Calderé, tienen alguna queja. Bueno, yo en mi modo de ver tengo solamente una queja, que es que el partido en la segunda parte duró cuatro minutos y pico de más. Y yo le estaba consultando al señor Urizar que mirara el tiempo. Simplemente esto. Por lo demás, me parece que fue un arbitraje más o menos correcto. Creo que yo tendría que hacer una apostilla al comentario de Calderé. Creo que los jugadores, parte de los jugadores de Barcelona, no están muy conformes en la falta previa al gol del Real Madrid. También nos gustaría verla. Bien, luego tendremos oportunidad de verlo. No nos hemos olvidado del señor Urizar. Señor Urizar, por alusiones, lógicamente, además de que también es un invitado más al que queremos dar entrada en estos momentos, me gustaría que dijese algo a lo que aquí se acaba de decir. Yo lo que voy a decir, no puedo decir muchas cosas, pero sí me gustaría aclarar dos cosas primordiales. Y es, primero, que nosotros, cuando pitamos, desde nuestro punto de vista, no nos equivocamos nunca, porque pitamos lo que vemos. Y segundo, que a nosotros no nos gusta hacer críticas de nuestros compañeros,
Y mañana, hoy no voy a hacer la crítica de ayer, del compañero de ayer, que además es mi mejor amigo, pero sí se lo voy a enfocar desde el punto de vista que yo lo he visto en el terreno de juego. Los jugadores tienen una opinión, yo tengo otra, y ahí están los espectadores que pueden opinar. Vuelvo a decir que la única compañía que me paga es Telefónica, nada más. Bien, del partido de Mallorca, el partido de hoy domingo, vamos a pasar al de ayer sábado, al del Real Madrid, al del líder que goleó al Sporting de Gijón. 3 goles del mexicano, que se ha colocado ya con 33, está a 2 de la bota de oro del máximo goleador europeo, que es el austriaco Polster, y está a punto de batir todos los récords de goles en el Campeonato Nacional de Liga. Recordemos que los tiene de momento 34 goles Zarra en la temporada 46-47 y el propio Zarra el récord en la temporada 50-51 con 38 goles. El mexicano está ahora con 33 y fue sin duda alguna la estrella del partido de ayer. Nos comenta el encuentro Sergio Sauca. En las últimas 5 temporadas el Sporting de Gijón había conseguido empatar en 2 ocasiones y había salido derrotado, pero siempre por la mínima en las otras 3. En cambio, el club gijonés fue duramente derrotado por el Real Madrid por 4-0 y según el propio entrenador del Sporting, esta jugada, cuando no se llevaba 1 minuto todavía de juego, pudo ser la clave del partido. El gol que marca Hugo Sánchez, después de la internada por la derecha de Chendo, la volea de Gordillo y el remate del mexicano. Ahí tienen la repetición, como Gordillo volea y Hugo Sánchez prácticamente debajo de la portería consigue batir a Blanedo. 1-0, y esta jugada también tuvo trascendencia porque el Sporting tuvo la ocasión de haber empatado el encuentro y probablemente pudo cambiar el sentido del mismo. Tati, desmarcado, consigue rematar espectacularmente de cabeza y el balón se va a estrellar en el larguero de Bullo. Vamos a poder ver la repetición, como Tati se encontraba libre de marca y su remate se estrella con el larguero. Fue la única opción del Sporting porque el hombre que ahora va a pasar el balón, Michel, la gran figura del partido con Hugo Sánchez, sirve para que el mexicano consiga el 2-0 en el minuto 15. A partir de entonces el Sporting de Gijón, vemos la repetición, no tuvo opción ya a remontar el partido. Tuvo sí esta otra ocasión a pies de Eloy. Vean cómo Eloy va a hacer ahora la pared y Chendo va a quitar el balón de los pies a Villa. Estaba absolutamente solo el delantero sportinguista. El Real Madrid, que jugó sensacionalmente en la primera mitad, apoyado siempre en ese hombre Michel, que vean qué maravilloso balón sirve a Butragueño, a pesar de que el 7 madridista lo envía afuera. Va a haber una nueva ocasión. El Real Madrid en esta primera mitad dispuso de muchas y van a ver Sanchís en una buena jugada individual, como finalmente hierra, probablemente por exceso de individualismo en esa jugada. Pudo haber pasado algún compañero, pero no lo hizo. Y un minuto después de esa jugada de Sanchís, nuevamente Michel, omnipresente y sirviendo de sensacionales balones a sus compañeros, va a servir hacia atrás a Butragueño, que remata al palo, y Hugo Sánchez, que consigue su 33º gol. Y atención, porque está a tan solo 2 goles ahora mismo de Anton Polster, el austriaco, que encabeza la clasificación de la bota de oro. La repetición de la jugada, Butragueño en semifallo al palo y Hugo Sánchez, que consigue el 3-0. Era el minuto 34 de la primera mitad, el partido estaba ya sentenciado. En la segunda, el Sporting de Gijón lo intentó, pero en ningún momento se vio con posibilidades de haber dado la vuelta al marcador. Esta jugada de Butragueño la va a rematar Michel con la pierna izquierda, y a Blanedo, que hace la única parada prácticamente que hizo de mérito durante todo el encuentro. Esta es una de las oportunidades del Sporting de Gijón. Emilio, que salió en la segunda mitad a intentar tapar a Michel, que ha centrado y el balón rebota en el pecho de Salguero para caber finalmente en las manos de Bullo. Y atención, porque este es el último gol del encuentro. Gordillo para Michel, otra vez Michel, que va a ceder sensacionalmente hacia atrás para Martín Vázquez, que tiene tiempo para pensárselo y lanzar el balón al hierro. Era el 4-0 definitivo en el minuto 15 de la segunda mitad. Michel, que será sustituido por Juanito. Gran partido el de Michel y desgracia la de Juan Gómez Juanito,
porque vamos a ver en la siguiente jugada cómo se va a lesionar. Ahí está el autopase de Juanito, que forcejea con Tati, y la lesión del jugador del Real Madrid. Vamos a poder ver repetida la jugada desde otra toma en la que se aprecia cómo se engancha la pierna del defensor del Sporting de Gijón en ese forcejeo con Juanito. Ahí tienen la jugada. Rápidamente se dio cuenta Juan Gómez de que no podía seguir. Ahí está siendo atendido por el doctor Martínez Pirri. Y él mismo, aunque iba a intentar unos segundos después recuperarse, abandonaría el campo. Abandonó el campo y hoy ha sido reconocido por los médicos. Juanito sufre una lesión, parece que importante, va a estar 2 meses inactivo y precisamente hemos conversado con él después de haber sido reconocido. Él mismo comienza explicando cómo se produjo la jugada. La verdad que yo quise meterle un poco el brazo, cargarle para que él no pudiera llegar a la pelota y bueno, y metí la pierna con tan mala fortuna de que en el momento que yo metía la pierna para cubrir el balón, él automáticamente también metía la pierna para intentar echar la pelota afuera y con tan mala fortuna que me dio a mí la pierna. O sea, totalmente fortuita y sin ningún ánimo de lesionar ni nada. La fue aquí atrás, y parece ser que la fisura ha sido más o menos en el mismo sitio donde yo tuve una fractura de tibia peroné hace 13 años con el Atleti Madrid, en un partido amistoso contra el Benfica. Parece justo en el callo de esa fractura, ahí ha sido donde se ha visto en la radiografía que había una pequeña fisura que se veía perfectamente en la radiografía. Realmente los meses de abril y mayo del año 87 a Juan Gómez no se le van a olvidar. Primero estaba prácticamente renovado, lo anunció así el presidente, la agresión a Mataus, la posterior sanción, la de la UEFA, y ahora esta lesión que te impide ya volver a jugar con el Real Madrid en el primer equipo. Y la verdad que a mí los años impares nunca me han gustado. No he mirado hacia atrás en las estadísticas si han sido buenos o no, pero nunca me han gustado y la verdad que este mes de mayo y el mes de abril, la verdad que no lo podré olvidar nunca, porque sobre todo el mes de abril, porque esto es una cuestión de mala suerte, de infortunio, pero lo del mes de abril sí que no lo podré olvidar nunca porque supuso y ha supuesto muchísimo en mi carrera deportiva y bueno, pero hay que seguir luchando y trabajando para poder jugar un año más, por lo menos en el Málaga y bueno, y tratar de hacerlo lo mejor posible el año que viene para que podamos ascender con el equipo a primera y pueda jugar otro año más. No habrá ningún problema con el Málaga, se supone, a pesar de esta lesión. Hombre, yo creo que no. Yo supongo que esto es una cuestión de 2 meses, 2 meses y medio, y aunque no pueda a lo mejor empezar al mismo ritmo que mis compañeros, espero que a mitad de agosto más o menos ya pueda estar totalmente bien. Juanito y Zubizarreta, la parte amarga de una jornada triunfal para sus 2 equipos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Hemos visto las últimas imágenes de Juan Gómez Juanito como jugador del Real Madrid. Una temporada, la 86-87, que se les fumó en la Copa de Europa con aquel pisotón a Mateus, y luego en este partido que acabamos de contemplar con esa lesión que él mismo explicaba, y luego esa entrevista todavía más histórica. Juanito fue comentarista de televisión española en el Mundial de Italia 90. Tuvimos la oportunidad en Udine, donde seguíamos a la selección española, de estar con él mucho tiempo. Él estaba con Di Stéfano, cariñosamente le llamaba Cabezón, y con José Ángel de la Casa, que fue quien le fichó. José Ángel de la Casa fichó a Carlos Lapetra, a Michael Robinson y a Juanito de comentaristas. Y de verdad no es un tópico ni mucho menos, pero era un tipo sensacional. En el campo, un genio, muy querido por mucha gente, odiado por otros, pero esto le pasa a muchos genios. Y bueno, yo no sé, de repente el adiós a Juanito, que luego siguió en el Málaga y luego terminó en los boliches, el equipo de su barriada y demás. Pero a ti, Diego, como el más joven de todos nosotros, ¿qué te suscita Juanito? Que últimamente mucha gente, hace poco en el Vintage emitíamos el gesto de Juanito en Belgrado con la selección, y mucha gente también le comparaba con Vinicius.
pero no sé si procede o no compararlos. Pues yo creo que hay dos cosas en Juanito. Una que está hablando ahí semanas después del suceso de Múnich y él habla como contra el Bayern y él habla con un arrepentimiento todavía muy fuerte y con mucha autocrítica. No es común en un futbolista, una estrella, que esté hablando de Basuco. Le falta estar todavía pidiendo perdón. Y luego, respecto a lo que dices de comentarista, yo siempre me acordaré de mi padre, que decía que Juanito iba a ser un entrenador espectacular por los comentarios que hacía de los partidos, que sabía muchísimo de fútbol. O sea, impactó mucho cuando entró a comentar los partidos, que tenía un conocimiento táctico y del juego espectacular. Y el poco tiempo que fue entrenador lo pudo demostrar. Pero sí que es un triste final, ¿no? Para... Sí, muy triste, muy triste. Nos ha dejado un poquillo fríos. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Yo no lo recordaba, fijaos. Porque 10 años de leyenda y, bueno, sí, acabar así, la verdad es que fue un poco, bueno, como acabó luego con el accidente de tráfico mortal. Pero sí es verdad, apuntaba a carrera de entrenador, que empezó en el Mérida, ¿no? Y ahí fue donde se produjo aquel fatal desenlace. Un genio, con todas las de la ley. Bueno, pues con ese carácter, ese pronto también, muy propio de los genios. Pero bueno, quedó lo que luego sacó Tomás Roncero en el AS, el espíritu de Juanito y las remontadas y todo eso, ¿no? Pero Juanito fue mucho más que eso. Sí, sí, él en ese sentido él era un hincha que bajó de la grada a jugar con el Real Madrid. Era un hincha del Real Madrid, aunque empezó en el Burgos, en el Atlético también, pero se sintió identificado con el Real Madrid. Lo triste es que sus últimas imágenes sean el pisotón a Mataus, que es impropio, no, eso no se puede hacer en un campo de fútbol. Lo que pasa es que él, yo creo que reaccionó con tal gallardía, con tal arrepentimiento, que todos vimos que lo que le pasó a Juanito nos puede pasar a cualquiera. El típico mal momento que puedes tener en tu vida, que lo tuvo él y se arrepintió inmediatamente, y luego ha sido casi amigo de Mataus. Y luego verle acabar lesionado en el Bernabéu, pues no fue lo mejor. Y seguramente estaba llamado a ser entrenador del Real Madrid en algún momento. Como jugador, una calidad impresionante. Yo recuerdo la irrupción de Juanito en el fútbol español, un extremo fantástico. Luego en persona, vosotros habéis convivido con él, ¿qué te voy a contar? Y como temperamento, pues era un corazón con piernas sobre el terreno de juego, ¿no? Probablemente igual su carácter le ha opacado en la memoria o en el recuerdo de él lo buen jugador que era, ¿no? Porque ha pasado la historia por su carácter, por estas juanitadas, ¿no? De ser un hincha, y nadie recuerda que realmente es un tipo con una trayectoria impresionante en el Madrid. Y otro apunte, que es un gran madridista también como los buenos, que son los conversos, ¿no? Que es Juanito, Michel y Raúl, que eran empezaron en el Atleti. Empezaron en el Atleti, sí. Y luego son los más madridistas. Bueno, 7 Amancio, hablo del dorsal número 7, mítico, sí. Fíjate. Después de Amancio, Juanito, después Butragueño. A quien no lo hubiera visto jugar, un regateador fabuloso, fantástico, eléctrico. Jugaba mucho con el exterior también, mucha ¿verdad? Habilidad y un gran pasador. Que por aquella época no se llevaba. La falta típica del Madrid era con el exterior Juanito a Santillana, y gol del Real Madrid era una jugada clásica. Pero luego él, con el balón en los pies, era un extremo, un regateador de mucha categoría. Aquí estamos recordando la Quinta del Buitre, pero también de paso estamos despidiendo a una generación como Juanito, Santillana, Valdano también se fue por la hepatitis, Camacho se irá poco después también. Toda una época en el Real Madrid estos jugadores. Bueno, que son los que hacen que la media de edad de ese año era 25 y pico, casi 26, pues porque estaban Gallego, Camacho, Juanito y tal, que eran los que superaban la treintena. Por cierto, Gallego también, que es un futbolista no muy recordado, pero que tenía una calidad, jugar con la... Quizá hemos visto algún partido contra el Barça que hace ahí 2 fallos tremendos, y era porque jugaba muy sobrado, y en esa época ya jugaba muy atrás, ¿no? Pero jugaba con la cabeza tan levantada que daba gusto verlo jugar. Otro buen comentarista de fútbol. Sí. Aunque su tono le pierde un poquito por el soso, le llamaban, ya sabéis. Sí, muy en contra del deporte, muy bien, muy bien. Y muy en contra de los árbitros siempre, Gallego comentando que lo hemos visto que como jugador. Que se lo decía a Uriza y que se encaraba a Uriza. Y Uriza le decía, bueno, váyase. Bueno, pues nada, aquí vamos a terminar el tercer programa de la segunda liga. Os agradezco mucho que hayáis estado y vendréis a la cuarta, ¿no? Porque tendremos que ver la fiesta final del campeonato. Hay que rematar la faena. A ver quién gana. A ver quién gana la liga, ¿no? Está muy igualada, más que la primera. Ahí lo dejamos. Sí, sí. Y aún queda Hugo Sánchez que hable de por qué quiso irse y cómo montó todo aquello, que había una trama, efectivamente, como tú bien has adivinado. Era el mismo Hugo Sánchez quien sugería el tema, pero eso lo contamos ya en el siguiente capítulo.
Pues nada, que estamos disfrutando con el Vintage a lo grande, con el recuerdo de la Quinta del Buitre. En la segunda liga nos queda un capítulo y ahí terminaremos esta historia. Gracias y hasta el siguiente y definitivo capítulo. Adiós.